Bueno, estamos en el ejercicio 11 del práctico 7. El ejercicio 11 nos dice si f es una función diferenciable donde a y b son constantes, demuestre que z igual a f de un medio, bueno, f de algo que depende de x y de y, satisface la ecuación diferencial parcial esta que está. Tipo de ejercicio ya lo estuvimos haciendo, nada más que ahora le vamos a dar un matiz un poco más de lo que respecta al práctico. Entonces para eso lo que vamos a hacer es directamente definir a esto que está acá como u. Bien, es decir que u es un medio de b por x al cuadrado menos un tercio de a por y al cubo. Bien, es decir que z es igual a f de u y que u es una función, como vemos, de x y de y. Bien, entonces ya con eso podemos construir el diagrama de árbol de variables en donde tenemos que z depende de de u y que u depende de x y de y. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque tenemos que verificar esta ecuación en donde aparecen las derivadas de z con respecto a x y con respecto a y. Entonces, encontremos las derivadas. La derivada de z con respecto a x, por regla de la cadena, es la derivada de z con respecto a u por, y seguimos el árbol, tenemos que llegar hasta x, el único camino que nos lleva a x es ese, la derivada de u con respecto a x. Bien, entonces, usando regla de la cadena, acuérdense, la derivada de z con respecto a x, todos los caminos que nos llevan en nuestro árbol a x. En este caso hay uno solo que va de z hasta u, de u hasta x. Bien, entonces como en un solo camino tenemos un solo miembro. Si hubiera más caminos, hubiera un más y serían los distintos caminos. Y acuérdense que entre cada paso del camino es una multiplicación. La derivada de z con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, bueno, derivamos esto. Como yo les he dicho, conviene siempre eh, encontrar cada derivada y luego meter todo en este lugar. Reemplazar todo acá. Como este ejercicio, la derivada de z es una función genérica, no tenemos que calcularla esta porque ya está, ya la tenemos, no hay nada que podamos hacer. Bien, o sea, es básicamente nuestra, nuestra función, es decir, a lo sumo lo único que podemos decir es que la de z con respecto a u es la f' de u, bien, es la derivada de u de la f, bien, no hay mucho más. Pero sí podemos encontrar la derivada de u con respecto a x, porque tenemos u es un polinomio que lo podemos derivar. Entonces derivamos esto, tenemos un medio de b por x cuadrado, es como una potencia de x al cuadrado, entonces bajo el 2, entonces me queda un medio por b por 2x, y luego tenemos todo algo menos algo que no depende de x, entonces es una constante, esto vale 0. Entonces esto se simplifica, el 2 con el 2, y esto me queda igual a b por x. Es decir, esto me queda b por x por f' de u. Bien, si queremos volver al principio, como teníamos el principio, porque el u lo inventamos nosotros, nos quedaría p por x por f' de un medio b por x al cuadrado menos un tercio
de a por i cubo. Bien, entonces ya encontramos la primera derivada que necesitamos calcular. La siguiente es la de z con respecto a i, el negro. Entonces este es uno, este es otro, la derivada de z respecto a i. Nos queda de vuelta regla de la cadena, tenemos la derivada de z con respecto a u, la derivada de z con respecto a u, por la derivada de u con respecto a i. La derivada de u con respecto a i. Esto ya lo tengo, lo calculamos, tenemos acá. Nos falta calcular esto. Entonces nos queda la derivada de u con respecto a i. Nos queda, tenemos el polinomio este que está acá. Esta primera parte es 0 porque no depende de i. Menos un tercio de a, que es constante, entonces queda multiplicando todo lo que dependa de i, por la derivada de i al cubo, que es 3i cuadrado. De vuelta, esto se simplifica y nos queda esto entonces menos a cuadrado. Entonces, volviendo a nuestra función, esto nos va a quedar menos a cuadrado por f' de u. Y volvamos a nuestras variables originales, porque como digo, la u la inventábamos, por eso la estoy volviendo. En nuestro caso la dejamos, pero hagamos como la inventamos, le dijimos nosotros que es u, digamos, corresponde volver porque nuestro original era esto. Lo dejamos originariamente, entonces nos queda f' de un medio de b por x al cuadrado menos un tercio de a por i cubo. Bien, entonces ahí ya tenemos las dos derivadas. Bueno, no termina acá el problema porque nos pide que encontremos, verifiquemos esa ecuación que está ahí, que demostremos la ecuación esa que está acá arriba. Esta. Entonces, para eso, bueno, vamos a borrar todo, menos lo que calculamos. Entonces, lo voy a dejar por un momento, ya lo borro, solamente para ayudarme. Esta es la derivada de z con respecto a x y esta es la derivada de z con respecto a y. Bien, entonces, volviendo a nuestra ecuación, o sea, desde acá, seguimos y nos queda a por i cuadrado por la derivada de z con respecto a x, es esto que está acá. Entonces ponemos eso, por b, por x, por f' de un medio de b por x cuadrado, menos un tercio, por a por i cubo, más b por x, y ahora ponemos la derivada de z con respecto a y. Entonces nos queda por menos a por i cuadrado por f' de un medio b por x cuadrado menos un tercio de a por i cubo. Esto tiene que ser igual a 0. Abrir un paréntesis. Bien, ya con todo eso podemos empezar a acomodar. Entonces nos queda a, b, x y cuadrado, f' de un medio de x cuadrado menos un tercio de a por i cubo. Y ahora tenemos menos por más es menos, entonces nos queda menos a, b, x y cuadrado de f' de un medio de bx cuadrado menos un tercio de a por i.
Fíjense en que esto está, esto está, esto está, esto está, esto está, esto está, esto también está, y esta función está, y esta función está, y además tenemos el detalle que está el signo contrario. Entonces tengo una manzana menos otra manzana, me queda igual a 0. Es lo que queramos encontrar, que sea igual a 0. Es decir, verificamos que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Bien, con esto termina el ejercicio 11. Este ejercicio lo pueden haber hecho desde el práctico 5. Bien, porque hicimos ejercicios parecidos, nada más que ahora, para hacerlo más explícito, hicimos esta conversión de lo que está acá adentro. Lo llamamos U, entonces de esa forma quedó esto que tiene quedó este árbol este diagrama de árbol que nos permite encontrar más fácil las derivadas que anteriormente. Bien, pero básicamente ya del práctico 5 lo podían resolver este ejercicio.